El propósito último de la teoría de la utilidad ordinal era justificar de forma científica la ley de demanda, a partir del comportamiento del consumidor, partiendo de un supuesto más realista que el enfoque cardinal. Era descabellado, tal como presuponían los defensores de la utilidad cardinal, que la utilidad fuera medible. Pero no lo era el suponer algo que todos nosotros hacemos cotidianamente cuando consumimos. Priorizamos unos bienes frente a otros, es decir, hacemos una ordenación racional del consumo, tal como defendía la teoría de la utilidad ordinal. El enfoque ordinal utilizaba dos herramientas: la recta de balance o restricción presupuestaria, que delimitaba en función de la renta del consumidor y los precios de los bienes las posibilidades de consumo de éste, y la curva de indiferencia, que determinaba el conjunto de combinaciones entre dos bienes que les generaba al consumidor el mismo nivel de utilidad. Por ello, le resultaba indiferente cualquiera de ellas. Utilizando conjuntamente estas dos herramientas se determinaba el equilibrio del consumidor, es decir, la combinación de consumo de dos bienes que maximizaba su utilidad. Consideremos seguidamente el análisis de la utilidad ordinal para justificar y fundamentar el origen de la función de demanda del consumidor. Para ello, en primer término, derivaremos la función precio-consumo de uno de los bienes, que determinará la senda de consumo que seguiría el individuo ante los diferentes precios que podría tener ese bien, para más tarde, a partir de ella, estimar la curva de demanda de este bien y con ello demostrar cómo la curva de demanda de cualquier bien tiene su origen en un comportamiento racional, es decir, en la búsqueda de maximización de la utilidad de los consumidores. Vayamos a ello dentro vídeo. Tomemos en consideración el caso de un consumidor con una renta de 12 euros que tiene que elegir entre dos tipos de frutas a consumir, manzanas y naranjas, cuyos precios son inicialmente las manzanas 1 euro el kilo y las naranjas 6 euros el kilo. A partir de tal información tracemos la recta de balance por puntos extremos. Si toda la renta se la gasta en manzanas, consumiría 12 kilos, y si por el contrario lo hace en naranjas, podría adquirir 2 kilos. Una de las infinitas curvas de indiferencia entre los dos bienes será tangente a dicha recta, determinando la combinación de 6 kilos de manzanas y 1 kilo de naranjas el equilibrio del consumidor. Pues con la renta y los precios disponibles, esa combinación o cesta permitiría alcanzar la curva de indiferencia más alejada del origen, es decir, aquella que refleja mayor nivel de utilidad. Centremos nuestra atención en uno de los dos bienes, por ejemplo, las naranjas, y consideremos sucesivas rebajas en el precio de estas. Si su precio baja a 4 euros, lógicamente la recta de balance pivotará, modificando el equilibrio inicial, siendo ahora el consumo de naranjas que maximizaría la utilidad de 2 kilos. Si prosigue esta rebaja del precio y el precio fuera de 2 euros el kilo, el equilibrio del consumidor pasaría a ser 4 kilos de naranjas. Por último, si el precio cae a 1 euro el kilo, el consumo de naranjas que maximizaría la utilidad, según el enfoque ordinal, sería de 9 kilos. La unión de todos los puntos de equilibrio determina el camino o senda que el individuo seguiría en el consumo de naranjas ante eventuales variaciones del precio. Hemos hallado de esta forma la curva precio-consumo de las naranjas. A partir de la derivación de dicha función, podemos fácilmente estimar la demanda de naranjas de este individuo, para lo cual bastará con trazar un plano vertical a este en donde se relacione el precio de la naranja con la demanda de esta. Traspasamos verticalmente la información de la cantidad demandada de naranjas y la conectamos con el precio al que se demandarían, obteniendo de esta forma los puntos cuyo trazado describe la función de demanda de naranjas de este individuo. Tal como podemos apreciar, el comportamiento racional del consumidor buscando maximizar su utilidad es el origen de la relación inversa entre el precio y la cantidad, es decir, de la ley de demanda. Con esta representación gráfica hemos demostrado que la ley de demanda no solo es una idea intuitiva fácil de entender,
Hemos visto cuál es su origen y que éste se sustenta en el comportamiento maximizador de la utilidad del consumidor.